yo no tengo TikTok, ni sé hacer TikTok, obviamente. Ay, la verdad prefiero no, porque no. Una vez hice el conteo, fíjese, y solo tengo Facebook. Bueno, Instagram, pero, la verdad, no sé por qué lo abrí. Y me di cuenta cuánto tiempo pierdo ahí, y no, entonces, entre más redes, creo que es peor. Mm, ¿verdad que sí? ¿Mande? Ya mejor, ya mi tos de perro creo que ya está mucho más tranquila, entonces ya mejor. ¿Cómo se sienten de que hoy es nuestra última clase? Sí, nervioso. ¿Por qué nerviosos? ¿Van a seguir teniendo clases con otros maestros? Ujú. Y exámenes. Ajá. Ah, bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, este es, bueno, el ejercicio que dejamos el miércoles. Ujú. Entonces, vamos a ver cómo de un circuito a otro. Entonces, ¿cuántos de ustedes las hayan sacado? Me imagino que no muchos. ¿Cuántos las sacaron? Las tres ecuaciones. Yo. Yo también, pero tengo duda bueno, hice una malla 2 y en la fuente de voltaje nada más se cambia por fuente de corriente, ¿verdad? De corriente, ¿verdad? Ajá. Ok, Bueno, entonces, ¿solo dos personas? Entonces sí, ok. Ah, yo también. ¿Solo está dos bien. personas lo hicieron? Tres, cuatro. Ok. Bueno, entonces, a ver, vamos a verla. Yo voy a hacer esta ecuación, que es la que tengo, y ustedes van a terminarlas con las otras ecuaciones que tengan. Entonces, esta ecuación que obtuvimos, la inicial, fue fue de voltaje. Ujú. Es decir, hicimos ecuaciones de mallas. Entonces, de las ecuaciones de mallas obtuvimos tres mallas. Esto quiere decir que si tenemos malla uno, malla 2 y malla 3, ahora vamos a tener nodo uno, nodo 2 y nodo 3, que sería el equivalente a poner el nodo B1, el nodo B2 y el nodo B3. No siempre la primera les va a quedar bonito. Ujú. No siempre, pero bueno, aquí lo importante es saber pasarlo y ya después uno lo arregla para que se vea bonito. ¿Ok? Ahora, tenemos tres mallas, entonces van a salir tres nodos. Pero recuerden que cuando hacemos nosotros análisis nodal, siempre decimos, el número de nodos va a ser n menos 1. ¿Por qué? Porque tenemos que reservar un nodo de referencia o el nodo de tierra. Entonces, siempre debemos de tener un nodo de tierra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro dibujo? Sacamos, esta es la ecuación original, pasamos a nuestra ecuación dual, que es donde pasamos corrientes, se convierten en voltajes, resistencias, se convierten en conductancias o en el inverso de la resistencia. Inductores se convierten en capacitores. Ajá, y capacitores se van a convertir en inductores. Entonces, vamos a ver, ya que tenemos nosotros nuestra ecuación del nodo, vamos a pasarlo a ecuación nodal. Entonces, vamos aquí, vamos con este elemento. Y me dice que tengo que conectar un nodo, un
perdón, un inductor en B1, pero un inductor tiene 2 terminales. Entonces, aquí nada más tiene un punto. Esto significa que el otro punto a dónde se tienen que conectar, pues a tierra. Entonces, del nodo 1 a tierra, tengo que conectar un inductor 1. Les digo, aquí probablemente salga muy feo y ya después uno lo hace bonito. Entonces, este ya quedó. Vamos con este. Dice, voy a conectar una resistencia 2 que va a estar conectados entre el nodo B1 y el nodo B3. Entonces, entre el nodo B1 y el nodo B3, ajá, voy a conectar una resistencia, esta se llama baile 1, una resistencia que se llama R2. Entonces, este ya quedó. Ahora aquí dice, voy a conectar un capacitor 2. ¿De dónde a dónde? De B1 a B3. Entonces, de B1 a B3 voy a tener un capacitor. Y este capacitor se llama C2. Este ya quedó. Voy aquí. Dice, tengo un capacitor 1 conectado del nodo 1 al nodo 2. Entonces, de B1 a B2 tengo que conectar un capacitor. Y este capacitor le voy a llamar C1. Listo. Dice, ahora voy a tener una conductancia, o el inverso de una resistencia, de B1 a B2. Entonces, de B1 a B2, también voy a conectar una resistencia. Y a esta resistencia le voy a llamar R1. Y entonces con esto ya terminé con la ecuación de la malla 1, que en realidad después se convirtió con el nodo 1. Tengo que hacer después exactamente lo mismo con las ecuaciones 2 y con las ecuaciones 3. Entonces, por ejemplo, cuando yo haga la ecuación de la malla 3, aquí de esta ecuación de aquí, ajá, voy a llegar a que voy a tener un inductor también conectado, bueno, que después se va a convertir en un capacitor. Si ustedes encuentran una ecuación, por ejemplo, que les diga un capacitor 2 de B3 a B1, pues significa que es el mismo capacitor que ya tengo, nada más que como ahora estoy analizando el otro nodo, pues también aparece. Ajá. Entonces, en este caso también van a tener una ecuación en la que les dice 1 sobre R2 de B3 a menos B1. Este ya lo tienen, entonces no es necesario ponerlo porque ya está considerado esta resistencia que está conectada entre el nodo B1 al nodo B3. ¿Me expliqué? Sí, Ok. sí, maestra. Bueno, a ver, intenten hacer el dibujo y después ya acomodado, esto tiene que ser igual que esto. Miren, tenemos aquí un capacitor en paralelo con una resistencia, un capacitor, un capacitor en paralelo con una resistencia. Aquí tenemos nuevamente un capacitor con una resistencia, un capacitor y una resistencia. Bueno, los dije al revés. A ese mismo nodo está conectado un inductor. Entonces podemos definir, de acuerdo a nuestro dibujo, que este sería el equivalente al nodo B1. Ajá. Y pues uno de estos debe ser el nodo B3 y el otro debe ser el nodo B2.
Ahorita que lo terminen, díganme cuál quedó. Si este quedó como B1, como B2 o como B3. Ya maestra, como lo tiene, el nodo B3 es el de la derecha y el B2 es el de la izquierda. B3, B3, ¿verdad? Sí, porque la resistencia va de B3 a tierra y la fuente está en B2. Ok. Ujú. ¿Los demás están de acuerdo? Bueno, quiero pensar que sí. A ver, entonces vamos a hacer este. Este está mucho más sencillo. Igual, vamos a hacer un análisis de mallas. Entonces me queda que sería el voltaje menos... vamos a ver si me deja. Más ay, no, otra vez voy a batalla. ¿Cuál es la fórmula de la derivada de la derivada? ¿Cuál es la fórmula del voltaje del inductor?
El inductor por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ok, gracias. El inductor por la derivada de la corriente. ¿Qué corriente? Pues sería I1 menos I2. Ok. Ay, está bien. Ay, no, olviden. No. Dos coseno de 6t más 3 y 1 más L por la derivada de la corriente 1 menos la corriente 2. Todo esto con respecto al tiempo. Igual a 0. Y la ecuación 2, pues nos quedaría al revés. Sería el inductor por la derivada de la corriente 2 menos la corriente 1 con respecto al tiempo más el voltaje del capacitor, que es 1 sobre la capacitancia por la integral, aquí voy a poner una S grandota, por la integral de la corriente, ¿verdad? ¿O no? Sí, de la corriente. De la corriente 2. Todo esto con respecto al tiempo más la resistencia, que es 5. Bueno, ya les hubiera puesto el valor. 5 por la corriente 2. Y todo esto igual a 0. Ok. Bueno, entonces esto es la ecuación normal. Y ahora vamos a las ecuaciones duales. ¿Qué nos dicen las ecuaciones? Pues bueno, ahora en lugar de ser 2 coseno de 6 volts, pues ahora van a ser amperes, pero queda igual. 2 coseno de 6. Maestra, Mande. ¿ahí no se consideraría negativo? ¿No se considera qué? ¿Negativo? Puedo considerarla negativo, pero es que en realidad, como es una señal alterna, o sea, el mismo valor del coseno a veces nos va a dar valores positivos o nos va a dar valores negativos. Ah, ok, gracias. No de nada. Más la resistencia se cambia por la conductancia, entonces se le cambia por el inverso.
1/3 multiplicada por V1 más el inductor se cambia por un capacitor. El inductor era de 4 henrios, ahora va a ser un capacitor de 4 faradios. Por la derivada de ¿quién? Pues del voltaje 1 menos el voltaje 2. Todo esto con respecto al tiempo. Igual a 0. Y la otra ecuación me dice, tengo un inductor de 4, lo voy a cambiar por un capacitor de 4, por la derivada de ¿quién? Por la derivada del voltaje 2 menos el voltaje 1 con respecto al tiempo, más 1 sobre el capacitor de 8, que en realidad se va a convertir en un inductor de 8, por la integral del voltaje 2 con respecto al tiempo, más una resistencia, que ahora se va a convertir en el inverso de la resistencia, del voltaje 2 igual a 0. Entonces, eso es el análisis nodal. Más bien, bueno, esas ecuaciones salieron de la ecuación de mallas y estos son nodos. Y entonces volvemos a lo mismo. Si tenemos dos ecuaciones, pues eso implica que vamos a tener dos nodos más el nodo de referencia. Entonces voy a tener un nodo al que voy a llamar un nodo B1. Voy a tener el nodo B2. Y voy a tener aquí tierra. Entonces vamos a ver, como aquí tengo un capacitor en serie con una resistencia, me va a quedar un inductor en paralelo con una conductancia. Entonces vamos a ver. Dice, bueno, tengo una fuente de corriente conectada, este es el nodo B1 y este es el nodo B2. Dice, tengo una fuente de corriente conectada del nodo B1, como no tiene otra terminal, pues significa que va a ir a tierra. Y entonces aquí voy a tener mi fuente de corriente de 2 coseno de 6t. Dice, voy a tener una conductancia de B1, pero nada más tiene una terminal. Esto significa que entonces tiene que ir a tierra. Y entonces observamos. En el circuito anterior estaban en serie, ahora quedaron en paralelo. Y esta sería la de 3. Después dice, tengo un capacitor conectado de B1 a B2. Ay, ya me la borró. Ay, me choca. Entonces, ¿qué observamos? Antes, un inductor estaba en medio de dos mallas.
o era lo que unía a las dos mallas. Ahora es un capacitor el que une a los dos nodos. Y este va a ser un capacitor de 4 faradios. Ahora vamos con el nodo 2, que ya lo terminamos. Bueno, el nodo 1 ya lo terminamos. Y el nodo 2 me dice, voy a tener un capacitor conectado de B2 a B1, que es este. Entonces, como ya está, no necesito ponerlo dos veces. Después dice, voy a tener un inductor conectado de B2. Como no tengo otra terminal, significa que va a tierra. Entonces voy a tener un inductor de 8 henrios conectado de B2 a tierra. Y voy a tener una resistencia o una conductancia conectada de B2 a tierra. ¿Alguna duda? No, maestra. No, Miss. Bueno, entonces con esto nosotros terminaríamos nuestros temas y nada más nos quedan definir dos cosas. Uno, qué día quieren su examen de este segundo parcial. La tercera, cometí un error al momento de mandar la carta, y ya perdí el link del drop o del drive donde está la lista de ustedes. Entonces no sé si me lo pudieran compartir nuevamente o mandarme ya la lista, que será mucho mejor para mí. Y segundo, bueno, nada más. Gracias, aquí estoy. Entonces, ¿cuándo quieren su segundo parcial? ¿En 3 semanas? Y luego los que no pasen, ¿hasta qué horas vamos a hacer el final? O sea, el enero. semestre, pero lo que tendría que pasar ahí es que yo los tendría que reprobar a todos y después hacer un cambio de calificación. No, mejor. El semestre se termina el viernes 10 de diciembre. Entonces, podríamos hacer, por ejemplo, el examen para darles tiempo el 6, no, el 3, viernes 3, para así yo revisar y el lunes 6 les entrego sus calificaciones, todas sus calificaciones, y así ya saben quiénes están en final y el final lo aplicamos el día 10. Maestra, ¿siempre cómo quedaron los porcentajes de tareas y exámenes? ¿No se los compartí? ¿No? Ok, a ver, déjenme checar el documento, o se lo subo al Classroom, ¿les parece? Para que todo esté más claro de cómo se iba a calificar. Porque ahorita, la verdad, no sé ni dónde quedó. Por mí esto viene el viernes, maestra. ¿Sí?
Todos los demás me imagino que también están de acuerdo. Si fuera el viernes, ¿sería por la mañana o por la tarde, maestra? Ahí sí, la verdad yo no tengo problema. Podría ser en la mañana, podría ser en la tarde. Yo me adapto a su horario. Los viernes por las tardes está bien. Bueno, ¿les parece si ustedes se ponen de acuerdo en el horario y nada más me lo comunican? Sí, Miss. Bueno, entonces si no tienen ninguna duda, nos veremos el viernes de la siguiente semana para el examen y yo les confirmo qué me dijeron de lo del laboratorio. ¿Les parece? Ok, maestra. Bueno, chicos, un gusto estar con ustedes y pues bueno, espero pronto poder verlos en persona, por lo menos a los que van a ir al laboratorio. Ya está, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Igualmente, maestra. bonito Muchas fin de semana. gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Bye.